vamos a recibir pues esos galardones que el Señor tiene por la fidelidad con la que nos conducimos mientras estuvimos en esta corta vida. Sean cosas buenas, pero también dice Primera de Corintios 3 del 12 que el Señor traerá cosas que no le glorificaron. Cuando dice sea bueno o sea malo, tengamos cuidado de hacer los cristianos cosas que no traigan gloria a Dios, que no ayuden a edificar al cuerpo de Cristo. Cuidado los cristianos con hacer cosas o tener un comportamiento que no traiga gloria al Señor, que no traiga gloria a su obra, porque eso también será revisado en el tribunal de Cristo que es para cristianos. La Biblia también nos habla de que Jesucristo ejecutará lo que algunos teólogos llaman como el juicio de las ovejas y de los cabritos sobre las naciones, separando a los creyentes y a los incrédulos. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 33, habla de ese juicio que se conoce como el juicio de las ovejas y de los cabritos sobre las naciones, a donde el Señor separa los que son creyentes y los que fueron incrédulos. Se conoce por algunos teólogos como el juicio de las ovejas y cabritos. Y el tercer juicio que encuentro en la Biblia, a donde Jesucristo está como juez, está en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 15, y se trata del terrorífico juicio del gran trono blanco exclusivamente para los incrédulos. Así que la Biblia en el Nuevo Testamento revela tres juicios diferentes ante Cristo. Estoy seguro, hermanos, que cuando nosotros no amamos la palabra, no amamos el discipulado, no predicamos la palabra de Dios como debe ser, sin duda, en el tribunal de Cristo también daremos cuenta, como le dice Pablo a Timoteo, te encarezco como una orden, como un mandato, como una directriz forzosa, que prediques correctamente, desde luego, que te capacites, que te prepares, que traces bien la palabra de Dios. Esto te lo encarezco delante de Dios y te lo digo delante del Señor Jesucristo, dando a entender que estamos bajo la mirada del Señor, pero también somos objeto de juicio en ese sentido. No es un juicio de condenación, pero sí, desde luego, el Señor en el tribunal de Cristo, por supuesto, ahí saldrán todas estas cuestiones que, repito, no trajeron gloria a su iglesia o que no le glorificaron a él. Así que no debemos olvidar que estos juicios están en la palabra de Dios. La Biblia también ahí en esta carta a Timoteo dice en la manifestación. Y ahí hay otra palabrita griega. Se las voy a deletrear también porque son palabras muy complejas en el original griego, porque Pablo, ya vieron cómo le está diciendo, en su manifestación. Es la palabra griega epifaneia. E de Enrique, P de papá, H y latina, P-H-A-N-E-I-A. Epifaneia. Esa palabra se traduce en Reina Valera 60, manifestación. Es un brillo. Eso significa brillo. Los antiguos griegos usaban esta palabra para la aparición repentina de un dios pagano a los hombres. Esa es una palabra que se usaba entre los griegos, cuando ellos, que eran muy politeístas, creían en una gran cantidad de dioses, ellos creían que cuando se aparecía repentinamente un dios pagano a los hombres, había este brillo, una aparente manifestación tremenda de ese dios pagano. Bueno, Pablo quiere retomar un poquito esta idea de los griegos para referir, como dice el escritor William Berkeley, que también los emperadores romanos, cuando eran entronizados, era su manifestación. Y este es el sentido que Pablo quiere resaltar aquí en esta carta. Pablo quiere resaltar que cuando ese emperador iba a visitar algún lugar, todo se ponía en perfecto orden.
Esa es la idea de la palabra epifanía, epifaneia, como se leería en español. Ahí también Gustavo ya nos está ayudando en el chat para ver esta palabra en griego. Le repito, ¿en qué sentido Pablo está usando esta palabra manifestación? Que tiene que ver, repito, en el contexto de la cultura griega, cuando un dios pagano visitaba a los hombres en la tierra y era ese brillo, ese resplandor. Cuando el emperador, y esto es lo que nos ayuda el escritor William Berkeley a revisar, que cuando un emperador se entronaba, se ponía en su trono, era esa su manifestación. Y cuando el emperador visitaba alguna región, obviamente todo debía estar perfecto. No debía haber desorden. No debía haber nada de que, ningún regaño del emperador. Y esto, pues lo vemos hasta con nuestros políticos, ¿no? ¿No han visto que cuando dicen que viene el presidente y pintan las calles, barren las calles, ponen más arbolitos? Hermanos, pues eso es la idea. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, el Señor va a regresar, quiere todo en orden, quiere nuestra vida en orden, quiere que prediques, Timoteo, y que no encuentre nada de que te tengas que avergonzar por no haberte capacitado, por no haberte discipulado, por no haberte preparado. El emperador, en época griega, visitaba un lugar y todo debía estar en orden. Hermanos, ¿cuánto más nosotros entendemos que Cristo algún día va a regresar o estaremos en ese tribunal, como lo expliqué, el tribunal de Cristo? Todo debe de estar en perfecto orden para nosotros y para su obra. Eso es lo que Pablo en realidad le está diciendo a Timoteo. Con esta idea podemos encontrar entonces la primera gran lección. Hay una seriedad en la comisión de estudiar, predicar las escrituras con diligencia, y a eso me refiero con que hay una seriedad en la comisión que el Señor le entregó a Pablo. Y Pablo a su vez a Timoteo. Después en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 parte A, encontramos el contenido de su comisión. El contenido de su comisión. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 parte A. Hermanos, no sé si ustedes sabían que los versículos se subdividen ya en incisos. Y aunque nuestras Biblias no tienen los incisos, bueno, pues hay que saber en qué momento se encuentra un inciso dentro de un versículo. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que prediques, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego ya va con otras palabras, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Vamos a revisar rápidamente la parte primera, la parte A del inciso A, digamos, del versículo 2, a donde le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, predica la palabra. Esta palabra en griego es keruso, con cada kilo. Cada kilo, E-R-U-S-S-O. Keruso. ¿Y qué significa que prediques? Es decir, tienes que ser un heraldo, un mensajero. Proclama públicamente. Proclama públicamente. La palabra keruso es un heraldo. ¿Qué tengo que proclamar públicamente? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, esto me lleva al tema de la predicación, porque Pablo le está diciendo eso. Predica. Hermano, yo no sé, y seguramente todos los que formamos parte del ITI, de algún seminario teológico donde tú gustes estudiar, necesitamos conocer un poquito de homilética. La homilética es una rama de la teología fascinante de estudiar, a donde nos enseñan precisamente cómo preparar un sermón, cómo predicar. Y hay varios tipos de predicaciones. Está la predicación temática, está la predicación textual, está la predicación histórica, pero hay una predicación que todos debemos de conocer porque es la más confiable, porque es la más eficaz para proclamar precisamente la palabra de Dios.
Y esa clase de predicación se conoce dentro de la homilética y dentro de la teología como predicación expositiva. Hay predicaciones temáticas, repito, hay predicaciones textuales, hay predicaciones históricas, hasta biográficas de algún personaje de la Biblia. Pero hermanos, si yo preguntara, bueno, y de todos los tipos de predicaciones que hay, cosa que se estudia en homilética, ¿cuál es la más confiable, pastor? ¿Cuál es la que usted recomienda? Porque los pastores, pues todos los domingos tenemos que hacer uso de esto, de predicar y proclamar la palabra de Dios. Bueno, hermanos, yo contesto sin lugar a dudas que la predicación, el tipo de predicación más confiable, más eficaz de proclamar toda la palabra de Dios, se conoce como predicación expositiva. Les voy a leer el comentario de William Taylor. ¿Qué dice este teólogo escocés del siglo XIX cuando explica qué es la predicación expositiva? Y voy a citar literalmente a William Taylor y dice lo siguiente, pongan atención, hermanos. Por predicación expositiva, quiero decir aquel método de discurso en el púlpito que consta de la interpretación consecutiva y el refuerzo práctico de un libro en el canon sagrado. La exposición es la presentación a las personas de manera inteligible y contundente de lo que quería decir el escritor sagrado. Es la respuesta sincera del predicador después del estudio cuidadoso a estas preguntas. ¿Cuál es la idea del Espíritu Santo en este pasaje? ¿Y cuál es su peso sobre otras verdades cristianas relacionadas o sobre la vida y conversación del cristiano? Hasta ahí el fin de la cita del teólogo escocés William Taylor. Esta es una reflexión de múltiples que van a encontrar ustedes de muchos autores que te van a explicar qué significa predicar expositivamente las escrituras. Todos debemos anhelar ese tipo de predicación. Obvio, no estoy diciendo que la predicación temática sea mala o la predicación textual, pero si hay un modelo de predicador, de predicación que es más eficaz para proclamar la palabra de Dios, sin duda es la predicación expositiva. ¿Qué quiso decir el autor a su audiencia? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir Pablo a Timoteo en su contexto histórico? Obviamente, ¿cuál es la idea que el Espíritu Santo nos quiere transmitir en este pasaje? ¿Cuál es el peso sobre otras verdades cristianas relacionadas sobre la vida cristiana, sobre la conversación del cristiano, etcétera? Es una reflexión entonces de William Taylor con respecto a lo que es la predicación expositiva. Y esa es la que tenemos que buscar porque es la más eficaz y confiable para poder predicar la palabra de Dios. Entonces, en segunda de Timoteo 4:2, yo veo cuál es el contenido. Y el contenido es predicar la palabra de Dios. En tercer lugar, hermanos, vemos el alcance de la comisión que Pablo le está diciendo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Fíjate lo que dice: instes a tiempo y fuera de tiempo. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el alcance. Para el predicador fiel y para todos nosotros, hermanos, hay que estar preparados, listos. Este significado de cuando le dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, tiene una connotación de gravedad y vigilancia. Preparado y listo, a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea conveniente y cuando no lo sea. Cuando parezca apropiado desde la perspectiva humana y cuando no lo parezca.
Fíjate lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Ese es el alcance de tu comisión, Timoteo. Tienes que estar preparado y listo, fuera de tiempo y en tiempo, cuando sea conveniente y cuando no lo sea, cuando parezca apropiado desde la perspectiva humana, pero también cuando no lo parezca. Y es que no debemos olvidar que proclamar la palabra de Dios no debe estar dictada por la cultura popular. Sí se trata, ¿sí entiende lo que estoy diciendo? La importancia de esto. Proclamar la palabra de Dios no estamos por la cultura popular. O sea, yo no voy a modificar mi mensaje porque en la cultura popular es indebido hablar del homosexualismo. No voy a cambiar el mensaje de la palabra de Dios por convenciones populares, por tradiciones, por el aprecio a la comunidad. No, hermanos, eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea apropiado y cuando no lo sea. No cambies el mensaje. Solamente por mandato del Señor tienes que predicar las escrituras y en eso te tienes que basar. No estés compartiendo un mensaje para que le des gusto a la gente, cultura popular, ni por convenciones populares, ni por tradiciones, ni por quedar bien con la gente, ¿verdad? Acuérdense que, pues sí, la palabra de Dios a veces suele ser dura. Pedro se lo dijo a Cristo, dura palabra de oír es esta. Y hermanos, pues cuando nos tengamos que poner el casco, pues pongámonoslo, pues ni modo. Es un mensaje duro, quizá, por supuesto, donde el Señor habla que te arrepientas, que obedezcas, y el predicador jamás que se te ocurra, si tú tienes un llamado a predicar, no se te ocurra cambiar tu mensaje, porque si predicas del infierno, o predicas del pecado, o predicas del juicio, se te vayan a ir de la iglesia. Les estás metiendo miedo o cuando haya que tratar el tema de las ofrendas, no lo trates porque la gente se vaya, hermanos, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si me toca predicar de la ofrenda, pues tengo que predicar lo que dice el consejo de Dios. Si tengo que predicar del pecado, tengo que predicar lo que Dios dice del pecado en su palabra. No puedo ablandar, no puedo suavizar el mensaje. Esa es lo que en el sentido estricto Pablo le está diciendo a Timoteo cuando le dice, aquí literalmente dice, predicas, instes a tiempo y fuera de... Ahora, ahí mismo hay 3 mandatos, no sé si ya los vieron, hay 3 mandatos después de que dice a tiempo y fuera de tiempo. Ya vieron que dice, estoy en 2 de Timoteo 4:2, estoy en el versículo 2, parte B. Redarguye, número 1. Reprende, número 2. Y exhorta, número 3. Allá hay 3 mandatos: redarguye, reprende y exhorta. Y esto es maravilloso. La palabra redarguye viene del griego elegmos. Redarguye es elegmos. Corrige el mal comportamiento. Tienes que influir con la palabra de Dios y por supuesto, hermanos, debemos recordar que no somos nosotros, ¿verdad? Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que influyen en la mente, y el Espíritu Santo, la palabra de Dios, ayuda a una persona a entender que lo que cree está mal. En otras palabras, cuando dice redarguye es ¿por qué algo que estás haciendo es pecado? Elegmos, corriges el mal comportamiento, influencia en la mente, ayudas con la predicación a que una persona entienda que lo que cree está mal. Es, en términos sencillos, decir por qué algo que haces es pecado. Esa es la idea de redarguye. El segundo mandato es reprende. Y esto tiene que ver con el corazón, con convencer, no tú ni yo, con convencer a una persona de su culpa. Reprender es hacer que la persona que está en el error
se arrepienta. Insisto, no lo haces tú. Dios te usa usando su palabra, y quien se encarga de toda esta preciosa labor de estos 3 mandatos es el Espíritu Santo. Imagínense, hermanos, pues ¿quién puede tratar con el corazón humano más que Dios? Entonces, esta idea de reprender es: convence a una persona, el Espíritu Santo, de su culpa. Reprender es hacer que la persona que está en el error se arrepienta. En otras palabras, en términos sencillos, revela cuál es el pecado. Revela cuál es el pecado. ¿Ok? Y la tercera que tenemos ahí es exhorta. Parakaleo en el griego. Parakaleo con cada kilo. Parakaleo con cada kilo. Es la idea de animar. Fíjense, después de redarguir, después de reprender, ahora viene la palabra anímalo. Anímalo a ese cambio espiritual. Entonces es precioso, hermanos, cómo aquí hay 3 mandatos de lo fascinante y maravilloso que el Señor hace a través de la predicación de su palabra, y todos nos identificamos cuando escuchamos el evangelio, cuando escuchamos alguna prédica, ¿verdad? Aún siendo cristianos, pues el Señor nos sigue redarguyendo, el Señor nos sigue reprendiendo y el Señor nos sigue exhortando. Insisto, redarguye es porque algo es pecado. Reprender revela cuál es el pecado, y exhortar implica animarte. Animarte. Caminemos juntos en amor y animándonos a ese cambio espiritual. Le dice Pablo a Timoteo que lo haga con paciencia, macrotume en griego, paciencia, macrotume. En otras palabras, le está diciendo: mantente ahí, mantente, atente, es atenerse, es mantenerse. Le está diciendo Pablo a Timoteo con paciencia, macrotume en griego. Y luego, pues viene una palabra importantísima: doctrina, didache, así se leería en español, didache. La enseñanza de las escrituras, la enseñanza de la palabra de Dios. Fíjense cómo aquí dice: con paciencia y doctrina. ¿Y de dónde sacamos la doctrina? ¿De dónde sacamos toda la enseñanza? De las escrituras. Vamos a ver más adelantito, rápido, cómo hay una sana doctrina, y si hay una sana doctrina, una sana enseñanza, eso significa, hermanos, que hoy estamos en un mundo donde hay muy mala doctrina. Entonces es interesante que ahí Pablo introduce estos 3 mandatos: redarguye, reprende, exhorta, con paciencia y con doctrina. Qué increíble es la palabra de Dios, cómo nos va dando con mucho cuidado. Te encarezco porque estamos delante de Dios, y pongo a Dios, estamos delante de la magnificencia de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos, que estoy delante de él, que esto es algo serio, y cómo el Señor nos va llevando de la mano con estas enseñanzas. Número 4, la urgencia de la comisión de Pablo que le encarga a Timoteo. Urgencia. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán, y ahí está lo que les decía, otra vez vuelve a retomar la palabra doctrina y habla de la sana doctrina. Y habla de un tiempo, hermanos, donde dice: tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¡Qué barbaridad! En el punto número 4 hay una urgencia de predicar la palabra de Dios, porque dice la Biblia: no sufrirán. En un mundo incrédulo que se va a oponer a las verdades de Dios. Y eso ya lo estamos viendo hoy, ¿eh? Esto que Pablo le está diciendo a Timoteo, yo creo en todo mi corazón que hemos llegado ya a ese tiempo, exactamente en la urgencia que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
le está anunciando el futuro. Timoteo, te aviso, fíjense, y eso solo Dios que conoce el futuro, te aviso, en el futuro no sufrirán la sana doctrina. En este mundo, Timoteo, va a haber una época en que todos tus oyentes no van a soportar la verdad de la Biblia, la verdad de las Escrituras. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo que ya llegamos a ese tiempo. No sufrirán la sana doctrina. Significa ese corazón inestable, no produce fruto. Hemos llegado al tiempo donde cada vez habrá menos oportunidades quizás de predicar y cada vez habrá menos respuesta a las verdades que se predican. Hermanos, yo creo que ese tiempo es el que estamos viviendo el día de hoy. No lo puedo decir, eso no ha llegado todavía. No, yo no puedo decir eso y ustedes quizá coincidan conmigo de que sin duda ya hay mucha gente que no acepta las verdades de la palabra de Dios. Entonces se refiere a ese mundo incrédulo, a esos incrédulos, a esas personas que se oponen a la verdadera palabra de Dios. No sufrirán, a eso se refiere. No la soportarán, no la van a aceptar. Son gente inestable, son gente que no produce fruto y estamos llegando, hermanos, a ese tiempo donde habrá menos oportunidades. Lo digo, gracias a Dios, digo, tenemos ahorita iglesias en México que siguen predicando y puede haber por ahí alguna persecución, alguna censura, pero cada día podremos visualizar que habrá menos oportunidades de predicar y menos respuesta a las verdades de la palabra de Dios. Creo yo que ese tiempo ya llegó. Número 5, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5, parte A, es la actitud. Aquí yo veo cómo Pablo le está diciendo a Timoteo cómo debe de ser su actitud en el capítulo 4, versículo 5. Pero tú ten una actitud en lo que te estoy encargando y eso es sobrio. Ya vieron que ahí, hermanos, hay una palabrita, sé sobrio. Esta palabra sobrio viene del griego nefo, N-E-P-H-O, nefo. Y significa, fíjense qué curioso, libre de bebidas alcohólicas. Pablo le está diciendo a Timoteo, a ver, y por supuesto aquí lo va a usar metafóricamente. Se entiende que no le está diciendo, oye Timoteo, si bien es cierto que te encargué que por ahí, por causa de tus dolores estomacales, toma vino, no le está diciendo propiamente no seas un borracho, sé libre de las bebidas alcohólicas, tú sé sobrio. Bueno, aquí más bien, metafóricamente le está diciendo tú sé sensato, ten control de tus facultades personales con la idea de que estés estable, inquebrantable, sé categórico, sé un predicador comprometido con la verdad, con la palabra de Dios. El predicador fiel se niega a estar a la moda o a ser transigente, a ser quien satisfaga la comezón de oír y agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Eso está reprobado. Sé sobrio, significa eso, hermanos. No le está diciendo propiamente, aunque la palabra nefo en el griego por sobrio tiene que ver con ser libre de bebidas alcohólicas. La idea de Pablo a Timoteo es mantente estable, inquebrantable, categórico. No, no claudiques en tu llamado. No estés a la moda. ¿Me explico? Ahí Gus nos está ayudando con la palabra nefo, libre de bebidas alcohólicas, exactamente. Aunque Pablo, repito, no es que propiamente le esté diciendo no seas un borracho, más bien le está diciendo permanécete inquebrantable, estable. Obviamente, dando a entender que los borrachos son inestables, se andan queriendo caer, no tienen un control de equilibrio. Y esa es la idea, tú mantente estable, Timoteo. No te muevas de ser firme, de ser estable, inquebrantable y categórico a la hora de predicar y de enseñar las escrituras. Ese punto 5, entonces, en 2 de Timoteo 4:5, parte A, que es sobrio, tiene que ver con la actitud. Número 6, el costo.
Claro, esto tiene un costo. Y miren lo que dice segunda de Timoteo 4:5, parte B. Soporta las aflicciones. Híjole, hermanos, ahí está el costo. Soporta las aflicciones. Cacofateo, con cada kilo, A, cada kilo, O, P-A-T-H-E-O, cacofateo. ¿Y saben qué significa esto? Cuando Pablo le está diciendo, soporta las aflicciones, sufrir el mal, sufrir el mal. Y aquí hago una reflexión. Un ministerio sin dolor es un ministerio superficial y sin fruto. Repito, un ministerio sin dolor es un ministerio superficial y sin fruto. Tarde o temprano, hermanos, todos los que predicamos la palabra de Dios, y miren, no necesitas ser pastor para experimentarlo. Mira a tu familia. Cuando te atrevas a predicarles el evangelio a muchos de nuestros seres queridos, ¿verdad? Da tristeza cuántos padres se acercan con los pastores. Mi hijo no se quiere acercar al evangelio. Mi hijo no quiere venir a los jóvenes. Mi hijo no quiere la iglesia. ¿Cómo duele, no? Que un padre de rodillas orando por la salvación de sus hijos, hermanos, soporta las aflicciones, sufre ese mal. Hermanos, un ministerio sin dolor es un ministerio superficial y sin fruto, ¿eh? Esto es interesantísimo, cómo el Señor nos lo advierte, nos lo dice, es el ministerio, y Pablo se lo está diciendo a su joven discípulo, ¿sabes qué, Timoteo? Soporta, aguanta, ni modo, el ministerio sin dolor va a ser un ministerio superficial y sin fruto. Ese es el costo al que se refiere Pablo. En el capítulo 4, versículo 5, en el siguiente inciso, habla de la extensión, obra de evangelista. Haz obra de evangelista, le está diciendo Pablo a Timoteo. Y por supuesto, pues aquí es una palabra que tiene que ver con el evangelio. Haz obra de evangelista. ¿Sabían ustedes, hermanos, que solamente en toda la Biblia hay una persona a la que se le llama evangelista? A Felipe, en Hechos, capítulo 21, versículo 8. Es la única persona en toda la Biblia que dice Felipe el evangelista. Interesante porque, repito, el número 7 es la extensión de la comisión. Y esa extensión, haz obra de evangelista. Y les repito, hay una única persona a la que la Biblia le llama evangelista. Es Felipe en Hechos 21:8. ¿Ok? El verbo evangelizar y sus compuestos se usa unas 54 veces en el Nuevo Testamento. La palabra evangelio unas 76 veces. Y obviamente, hermanos, todos tenemos esa idea de qué es el evangelio. Es una buena noticia, es una buena nueva, ¿sí? Es responsabilidad de todo predicador y de todo maestro proclamar el evangelio de la salvación. Pablo no le está diciendo a Timoteo que sea un evangelista, no le llama evangelista a Timoteo, no, le dice haz obra de evangelista. En otras palabras, Timoteo, no solo vas a pastorear y enseñarle a los cristianos, al pueblo de Dios, sino también tienes que proclamar un mensaje a los incrédulos y a los perdidos. Haz obra de evangelista. No solo tienes que predicar, no solo tienes que enseñar a mi pueblo, a mis hijos, a los que creen, sino también tienes que ir y predicar a los perdidos. Haz obra de evangelista. Esa es la idea en este punto número 7 de la extensión, de hasta dónde se extiende la comisión. Haz obra de evangelista. Y es interesante que Pablo no le está llamando evangelista a Timoteo, cosa que sí la Biblia hace con Felipe en Hechos 21:8. Es el único que la Biblia identifica como un evangelista. Eso es interesante.
Número 8, la meta de la comisión. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Cumple tu ministerio. La meta de la comisión, cumple tu ministerio. La idea básica de darlo todo. Eso es lo que Pablo, en términos rápidos y sencillos, le está diciendo. Darlo todo, complétalo, cumple tu ministerio. Es decir, termina. Darlo todo por tu ministerio, darlo todo por la obra del Señor. Entonces, recapitulamos rapidísimo. Fíjense nada más, y eso que me voy muy rápido, hermanos, discúlpenme, pero fíjense nada más, la seriedad de la comisión de Pablo a Timoteo, el contenido de su comisión, el alcance de la comisión, la urgencia de la comisión, la actitud en la comisión, el costo de la comisión, la extensión de la comisión y la meta de la comisión. 8 características inequívocas de todos los que algún día vayan a predicar, enseñar o ser pastores. Sin duda. Por eso la carta de Pablo a Timoteo son cartas pastorales. ¿Ok? Ahora, rapidísimo, hermanos. En el capítulo 4, versículos del 6 al 8, hay un epitafio. La carta tiene un epitafio. ¿Sí saben qué es un epitafio? Pablo, presente aún, vivo aún, pero ya se está despidiendo. Y esto es un poco, pues, doloroso en el buen sentido, aunque sabemos que Pablo estaba preparado para irse con el Señor. Veamos un poquito este epitafio en segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí, hermanos, está el epitafio. En el capítulo 4, versículo 6, Pablo está vivo. Pablo está aún vivo aquí. Y le está diciendo, el fin se acerca a Timoteo. Son interesantes las palabras otra vez de William Berkeley. Y les voy a leer cómo reflexiona él sobre cómo partieron los apóstoles a la presencia de Dios. Porque a la hora de que los cristianos partimos con el Señor, en verdad debe de reflexionar, ¿no? De que en verdad hay una alegría. Dejamos la vida terrenal porque estamos conscientes de que nos espera la patria celestial, el cielo. Y quiero leerte, porque es muy hermoso, cómo William Berkeley explica cómo él reflexiona acerca de cómo fue la partida, cómo es la partida para los apóstoles cuando veían sus últimos días. Y por supuesto, pensando en Pablo, dijo lo siguiente, pongo este comentario. Es cuando dice Pablo, versículo 6, yo ya estoy para ser, ¿cómo dice? Sacrificado. Esta palabra es como para desatar a un animal del yugo, de los palos del carro o del arado. La muerte es el descanso de la brega. Es la palabra para quitarle a uno las cadenas, es una liberación. Cambiar los confines de una prisión romana por la gloriosa libertad de la corte celestial. Es la palabra para soltar las cuerdas de una tienda de campaña, y para Pablo era el momento de levantar el campamento otra vez. Había hecho muchos viajes por los caminos de Asia Menor y de Europa. Ahora estaba poniéndose en marcha para el último y el más grande viaje. Iba a ponerse en camino hacia Dios. Es la palabra para soltar las amarras de un navío. Pablo tenía experiencia de dejar puertos y de hacerse a la mar. Ahora sí que iba a lanzarse al alta mar, haciéndose a la vela para cruzar las aguas de la muerte
y llegar al puerto de la eternidad. Una muy bellísima reflexión, retomando lo que Pablo hizo en la tierra, sus viajes misioneros, sus prisiones, porque estuvo encarcelado. Pablo estuvo encarcelado y ahí nos deja la carta a Filipenses, por ejemplo, la carta a Colosenses, y es una hermosísima reflexión de William Berkeley de cómo fue la partida de Pablo, en una reflexión, hermanos, de cómo él se está despidiendo, pero en realidad hay una alegría. Fíjense cómo en el capítulo 4, versículo 7, habla de su pasado. Capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese es el pasado. El camino en el cual anduvo en el pasado y fue fiel. Pablo reconoció que estuvo en una lucha espiritual. He peleado, hermanos. Estamos en una guerra, estamos en una lucha, hemos peleado. Y fíjense que esta palabra proviene de la palabra en griego, de un verbo agonizomai, agonizomai. Y cuando habla de batalla, es un sustantivo en griego que es agón. Entonces, si yo combino la palabra agonizomai, agón, de ahí viene la palabra agonizar. De ahí obtenemos la palabra agonía. Pablo reconoció que durante su vida fue una verdadera agonía, una lucha espiritual, pero fui fiel. Qué palabras tan tremendas en el epitafio de este hombre que ya se está despidiendo. Peleé, fue dura la batalla, he peleado la buena batalla. Es como una agonía. En el original griego, ahí encontramos la palabra agonizar. Eso fue en el pasado, he peleado, eso ya pasó. Pero habla del futuro también, capítulo 4, versículo 8. Me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor. Pablo no solo nos refiere del pasado, fui fiel agonizando, batallando, peleando por la vida cristiana. Y en el futuro me espera la recompensa. Esa palabra corona del griego estéfanos eran las guirnaldas que se le ponía a los atletas cuando ganaban una batalla, cuando ganaban un encuentro, cuando ganaban un combate. Esa palabra estéfanos, me está guardada la palabra estéfanos, es una corona, que eran guirnaldas trenzadas que vestían en las cabezas de los dignatarios, los vencedores militares, los ganadores de una competencia atlética. Es la marca del honor. La recompensa celestial de un creyente tiene su base en la fidelidad. Mateo 25, 29, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Ahí están esos dos versículos que nos hablan, hermanos, de cómo el Señor sí nos hace reflexionar de que Él recompensa la fidelidad. Y pues es interesante, ya no me daría tiempo de explicar más, pero Pablo es lo que está diciendo en una reflexión maravillosa. En el futuro me espera esa recompensa que el Señor me dará. Y fíjense, hermanos, que para ir terminando, del versículo 9 hasta el versículo 22, nos vamos a sorprender de una lista de amigos, pero ¿qué creen? También ahí hay una lista de enemigos. Una lista de amigos y una lista de enemigos. Les voy a dar la lista. Timoteo, Demas, Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico, Carpo, Alejandro. Por ahí hay unos anónimos que menciona. Viejos amigos fieles, nuevos amigos fieles y por supuesto el mejor amigo, Cristo. Les vuelvo a repetir. En esa lista, del versículo 9 al versículo 22, hay muy poca información de algunos de los que están ahí. Y voy a darles rápido qué podríamos decir de cada uno de ellos. La lista consta de los siguientes nombres. Timoteo,
obvio. Ahí está mencionado Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Procura venir pronto a verme. ¿A quién le está diciendo eso? Pues a Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Procura venir a verme pronto, le dice, pronto, ¿no? Y luego, versículo 10, segunda persona en esa lista, Demas. Bueno, si quieren saber quién es Demas o cómo podríamos clasificar a Demas, si dentro de la lista de amigos o enemigos, pues ¿qué creen, hermanos? Demas es un desertor infiel. Estaba con Pablo, algo pasó, no nos muestra la Biblia qué pasó, pero vaya que Pablo está muy triste o enojado con Demas. Es un desertor infiel. Antes era colaborador. Y para corroborarlo, basta con leer Colosenses 4 del 12 al 14 o Filemón versículo 24. Algo pasó. Por lo tanto, a Demas le tenemos que poner el calificativo de desertor infiel. Qué tremendo, ¿no? Que en el ministerio nos demos la sorpresa de desertaste y fuiste infiel. No, que nos libre el Señor, pero vaya lección que nos deja la segunda carta de que todos en la vida, en nuestro ministerio, no te sorprenda de que conozcas a alguien similar a Demas. Fue un desertor infiel. Viene Crescente y dice, Crescente fue a Galacia. Hermanos, no tenemos mucha información de Crescente, pero le podemos poner el desconocido fiel. Este sí está dentro de la lista de los amigos. Desconocido, pero fiel. Crescente. Tenemos a Tito. Tito es famoso porque Pablo le escribe toda una carta a Tito. Y por lo tanto podemos decir que Tito sí es conocido y claro que es fiel. Luego en la lista aparece el médico Lucas, compañero fiel, excelente hombre. Tenemos ni más ni menos, si sabían, hermanos, a ver, rápido, si sabían que si yo les preguntase, ¿quién de los autores nuevotestamentarios escribió más en extensión? Si pudiéramos todo colocarlo en un rollo de un pergamino y lo extendemos, ¿quién gana? ¿Pablo o Lucas? ¿Y quién creen que gana? Lucas. Lucas escribe el evangelio que lleva su nombre y Lucas escribe todo el libro histórico de Hechos de los Apóstoles. Si tú pusieras en un solo escrito, en una hoja, y extendiéramos todo lo que escribió Pablo, todas las cartas, todas las cartas de Pablo, y me pones todo lo que Lucas escribió, gana Lucas. Y Lucas no era judío, Lucas era un médico gentil y Lucas es un compañero fiel del apóstol Pablo. Tenemos en la lista a Marcos y este muchacho es interesantísimo de estudiar y le podríamos poner el infiel pero restaurado. Infiel y restaurado. ¿Quieres conocer un poco de la vida de Marcos? Hay que leer Hechos capítulo 13 verso 13, Hechos capítulo 15 del 36 al 39, porque al principio Marcos también abandonó a Pablo, ya no continuó. La Biblia no nos da más detalles. De hecho, Pablo ya no lo quería. Ah, exacto, Gus. Era Juan Marcos, ya no lo quería. Pero algo pasa, y así nos pasa a nosotros, que tenemos que madurar en la vida cristiana y retractarnos. Y se vale arrepentirse y se vale pedir perdón. Y Marcos, Juan Marcos, como nos dice nuestro querido amigo Gus, efectivamente así fue. Al principio algo provocó un malestar en Pablo y Pablo no lo quería, ya no lo quiero, porque abandonó, o sea, no aguantó, no tenemos mucha información de lo que sucedió. Pero ¿qué creen? Aparece en la lista y le dice, fíjense ahora cómo le dice, toma a Marcos, tráelo contigo porque ya no es un inútil, ya no abandona, ahora me es útil en el ministerio. Algo tiene que suceder en nuestra vida para madurar y volver a retomar el llamado. Así le sucedió a Marcos. Por lo tanto, podremos ponerle ahí infiel, pero restaurado.
a Marcos. Luego tenemos Tíquico. A Tíquico hay que ponerle mensajero fiel. No hay mucha información de Tíquico. A Carpo. Carpo es un hospedador fiel. Hospedador fiel, Carpo. Luego tenemos a Alejandro. Ese sí tiene tache. Alejandro es enemigo infiel. Luego en 2 de Timoteo 4:16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Anónimos infieles. Anónimos infieles. 2 de Timoteo 4:16. O sea que Pablo no tuvo nada más a Demas. No tuvo nada más a un Alejandro como un enemigo que vaya, que miren cómo se expresa Pablo de Alejandro, nada más ahí para que vean. En el versículo, en el 14, el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. No tenemos mucha idea, se le distingue como el calderero. Hay algunos autores que hablan algunas opiniones respecto a este hombre, pero ya para que Pablo diga, me hizo mucho daño, que el Señor le pague, que pues allá él con el Señor, pues vaya que fue un enemigo infiel. Pero luego tenemos otros anónimos infieles, 2 de Timoteo 4:16. Y me encanta el capítulo 4 del 17 al 18, porque ahí está el mejor de todos, el mejor de todos. ¿Quién es el mejor de toda esa lista? Capítulo 4, 17. El Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. En otras palabras, así fui librado de la muerte. ¿Quién es el más fiel de todos? No es Timoteo, no es Juan Marcos, no es Tíquico, no es el hospedador Carpo. El más grande fiel que siempre, hermanos, debemos recordar es sin duda el Señor. El Señor nunca nos dejará. Y, por supuesto, después viene una lista de viejos amigos de Pablo fieles. Prisca, Aquila, Onesíforo, Erasto, Trófimo, etcétera. Ahí hay una pequeña lista de viejos amigos que fueron fieles. Y hay nuevos amigos. Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Son nuevos. Así va terminando Pablo esta carta con esta lista de amigos, pero también nos permite el Espíritu Santo conocer los enemigos que tanto daño le causaron. Finalmente, hermanos, el capítulo 4, versículo 22, esa lista abarca hasta el versículo 21 y comienza en el versículo 9. ¿Sí? Es una lista larga de amigos y de enemigos. Y en el capítulo 4, verso 22, finalmente está la bendición. La bendición. Vamos a leer esa bendición. ¿Cómo termina? El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Le dice Pablo a Timoteo, la gracia sea con vosotros en general. Amén. Todas las personas que Pablo menciona en esa lista eran parte del círculo en el cual él se movía, amigos y enemigos, fieles y desertores, creyentes y no creyentes. Todos ellos afectaron de una u otra manera su ministerio y el alcance de la naciente iglesia, especialmente el ministerio y el alcance de este apóstol llamado Pablo. Por cierto, la palabra Pablo en griego significa pequeño, pequeño, eso significa Pablo en griego. Y todos estos hombres, Pablo está pidiendo que estén con aquellos amigos especiales que el Señor en el Espíritu, y si no los vuelve a ver, los entrega a la gracia de Jesucristo. Si ya no los vuelvo a ver, por eso dice, la gracia sea con vosotros. Amén. Y así termina esta carta en donde Pablo le pide que estuviera con aquellos amigos especiales y colaboradores en el Espíritu, y no volvería a verlos. No va a oír, ya no va a tener trato con ninguno de ellos. ¿Qué hace Pablo?
los deja en manos del Señor y de su gracia. Y así termina la segunda carta de Pablo a Timoteo con esa lista y con una bendición que aparece en el capítulo 4, versículo 22. Me pasé creo que por algunos minutitos, pero bueno, hermanos, esto es parte de una reflexión que podríamos hacer de toda la riqueza que hay en los últimos versículos del capítulo 4 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí es lo que quería compartirles. No sé si podemos hacer alguna sesión de preguntas y respuestas o hay que terminar la reunión. No sé si está... ¿Quién está en la reunión? Sí, aquí estoy yo. Sí, Pues si gusta, podemos tener 10 minutitos de preguntas y respuestas y claro. para los que quieran participar. ¿Alguna aportación? ¿Alguna hay muchos detalles que se nos pueden ir, por supuesto, por tiempo, pero este es el panorama general de cómo podrían ser estudiados estos últimos capítulos. Yo, pastor, Adelante. Yasmín del norte, usted dio unas citas de Barclay, Sí, del libro de él. sí. Mi pregunta es la siguiente. Yo adquirí un libro de él, pero habla solamente de Mateo. ¿Qué libro es del que usted, de él, sacó las citas? Mire, le voy a recomendar, tiene un comentario del Nuevo Testamento, pero el libro del pastor John MacArthur, del libro de Segunda de Timoteo, da la bibliografía completa, incluso la página de donde se sacan estas frases. Entonces, si usted pudiera conseguir el libro de el análisis, son unos libros gruesos, por cierto, de John MacArthur, ya ve que tiene varios tomos, y cuando revisa el estudio de abarca primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, ahí usted se va a los versículos que hoy revisamos y ahí le da el pastor exactamente es que no lo tengo aquí a la mano, pero ahí está el libro, exactamente la obra de donde sacamos las frases de William Berkeley. Pero no tiene el nombre del libro. De MacArthur. Ajá. Ay, Dios mío, se llama Comentario Bíblico al Nuevo Testamento, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo. Ok, pastor, gracias. Esa era mi única pregunta. De todos modos, si gusta, le puedo mandar a Ale o a Sofi y en un ratito, si me permite, nada más llegar a donde están mis libros y ahí le mando la fuente de dónde se sacó estas citas. Si me hace favor, pastor, con Claro, mucho gusto se lo agradecería. Si con se lo mucho gusto. manda a Sofi o a Ale, Sí, sí se lo agradecería mucho porque sí me interesa mucho. sí, claro que sí. Se lo mando en un ratito. Gracias, gracias. Hasta luego, pastor. Bonita Adiós. noche. Igualmente. Gracias, Sofi. No hay de qué. ¿Alguien más que tenga alguna duda o aportación? Yo, pastor, Vitelio, gracias por la enseñanza. La verdad es que, pues todo el libro de Timoteo estuvo las dos cartas, ¿no? De Timoteo estuvieron muy interesantes. Y no recuerdo bien la cita, pero hay una cita donde nos menciona que la palabra, pues es, buena para redarguir, para instruir, para exhortar. Eh, lo que me recuerda ahorita en el versículo 2 que tocó, ¿Sí? en donde dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, corrige, y sabemos que reprende pues solamente el espíritu y exhortar, que era lo que nos estaba mencionando. La pregunta es, o sea, esto va muy, muy de la mano de andar en el espíritu. Quien predica es porque dice también la palabra, ¿no? Quien anda en el espíritu, espíritu es, y el que anda en pues en la carne, carne es, ¿no?
o estoy mal, pastor. Bueno, la cita que usted me dice que se relaciona con estos 3 mandatos de redarguye, reprende y exhorta, están precisamente en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3:16, por supuesto, se relaciona con lo que hoy vimos en estos 3 mandatos de redarguye, reprende, exhorta. Es exactamente la misma idea que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ahora, ya no entendí un poquito la otra observación de que cuando estamos en el espíritu, espíritu es, o la carne, carne es. Cuando está un predicador, y está en el espíritu de Dios, entonces esta palabra que sale de su boca es buena para lo que nos menciona la palabra, ¿no? Que es enseña, redarguye, nos corrige y nos instruye, ¿no? Sí, bueno, claro, se entiende, ¿verdad? Que todo quien se sube al púlpito debe de tener un tiempo de oración con el Señor, de meditar, de preparar. Primero el Señor impacta al predicador y después el predicador sube al púlpito a compartir, a dar el mensaje. Se entiende, por supuesto, que tiene que tener una relación con el Señor y a la hora de que él comparte, pero pues él simplemente pone la boca. Todo lo demás lo hace el Señor y su palabra y el Espíritu Santo, ¿no? Ya no nos... Es como evangelizar. ¿Sabían que cuando evangelizamos, hablando de esto de haz labor de evangelista, sabían que nosotros somos como los carteros? Somos empleados del servicio postal del cielo. En otras palabras, lo que quiero decirles es que yo tengo el deber delante de Dios de prepararme, de trazar bien la palabra de verdad, de capacitarme, de estudiar, de tener tiempo revisando, estudiando para no predicar algo que no sea bíblico. Sí, ya desde ahí, por supuesto, tengo que estar en una relación correcta con el Señor. Y, sin embargo, ¿a quién le corresponde la conversión? ¿A quién le corresponde redarguir, reprender y exhortar? Si bien lo está haciendo el predicador, es el Señor usando su palabra y el Espíritu Santo. Nosotros solo somos como los carteros del servicio postal. Entregamos el mensaje y lo demás se encarga el Señor. Muchísimas gracias, pastor. Sí. Amén, pastor. Yo también. se me hizo súper interesante. Siempre pensé, pastor Vitelio, buenas noches, que el apóstol Pablo siempre había escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero Nos pues, sí me vamos con la sorprendió finta, nos vamos con la Ajá. finta por la cantidad de libros o cartas. En eso sí él lleva la delantera, pero en extensión, si le quitáramos, si todas las pusiéramos pegaditas y sin dividir nada, ¿no? Toda la extensión de las cartas de Pablo y toda la extensión del Evangelio de Lucas, incluyendo Hechos, gana Lucas. Ana Lucas, y era griego, ¿verdad, pastor? Sí, él dice o se considera de una región donde me parece es Lucas, originario de Antioquía, me parece. Era griego, no era judío. Sí, le entendí también a la hermana Elizabeth, que ella comentaba, ¿verdad? Que como yo le entendí que si uno los tenía como que regañar, ¿verdad? Como que exhortar, pero pues ya usted le comentó que es con la palabra, ¿verdad? Con la misma palabra que utilizamos podemos utilizar pues que el Espíritu Santo te vaya dando un salmo, ¿no? A veces utiliza Ezequiel o depende de acuerdo como el Espíritu Santo vaya dando, pero realmente no es uno, ¿verdad? No. Es el Espíritu de Dios y su palabra. Nos ajustamos a las escrituras, a la palabra de Dios. Sí, Debemos y la hacer pregunta, todo el consejo de Dios. amén. La pregunta, Pastor Vitelio, debido a todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Algunos teólogos piensan que el rapto de la iglesia ya está posiblemente en esta generación, sabiendo que no sabemos el día ni la hora, ¿verdad? Pero pues algunos piensan que
que seríamos la última generación. ¿Usted qué piensa, pastor? Me quiere llevar a la escatología. Me gusta mucho porque pienso que con este clima que ya está pasando, con este calor que no se soporta, entonces no sé, estamos con la incertidumbre, pero estamos preparándonos, ¿verdad? Para irnos con el Señor. Mire, una de las ramas de la teología más complejas es la escatología por la variedad de posturas que hay. Si usted me pregunta, ¿qué opino? Yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la postura del premilenialismo futurista. Eso significa que en esa corriente de escatología, hoy por hoy está por suceder el rapto de la iglesia en cualquier momento. No hay ninguna señal, no hay nada que anuncie que viene el rapto de la iglesia. Esa es la postura del premilenialismo futurista, que enseña que antes del periodo de tribulación, la iglesia es sacada, habrá una generación de cristianos que no conocerán la muerte, son sacados súbitamente de la tierra. Creo yo que hoy, sin duda, estamos ante los dolores de parto que se están viendo en el mundo. Son síntomas de que ya algo está sucediendo en el mundo. Yo pienso que son el comienzo de esos dolores de parto. No podría decirle, somos la última generación, puede que sí. Pablo creyó, fíjese, cuando escribió la carta a Tesalonicenses, Pablo creyó que eran ellos los que en cualquier momento iban a ser raptados. Y mire desde cuánto tiempo ya estamos hablando, y por todas las generaciones de la historia del cristianismo, la iglesia ha creído en esas generaciones que son los últimos, la última generación. Hemos llegado al año 2023 de nuestro calendario gregoriano y aquí seguimos. Puede que nosotros seamos esa generación, puede que sí, o puede que no. No hay manera, porque específicamente para el rapto no hay ninguna señal. Entonces, Sí. sin embargo, hermano, debo decirle que hay otros hermanos que comulgan con otras posturas escatológicas que creen que el rapto y la segunda venida de Cristo se dan en un solo momento. Y hay hermanos que creen que ahorita ya es el milenio. Se llaman los amilenialistas. Pero no tenemos por qué pelearnos con eso. Son posturas, son puntos de vista. Le repito, precisamente es compleja la escatología por la cantidad de posturas que hay. Y puede que algunas sean más bíblicas que otras, pero hay respetados pastores y teólogos que comulgan con el amilenialismo y son nuestros hermanos en Cristo. Tienen su opinión. Amén, pastor. Un minutito nada más. Hay una que sí se me queda súper en el aire, que es esta, que yo creo que usted me la puede contestar. Cuando viene el rapto de la iglesia, ¿verdad? Que se hacen las bodas del Cordero, pero se hace la esposa, o sea, la novia, nos hacemos uno con el Señor, y es la nueva Jerusalén que desciende, ¿verdad? Que habla en el Apocalipsis, pero todos vamos a ser uno con el Señor, o no todos seríamos uno con el Señor. Por ejemplo, los que son raptados, el que uno será tomado, el otro será dejado. Los que se quedan a la tribulación, los que mueren, ¿son uno con el Señor también, o ellos no? Los que el Señor salva, aún en la tribulación, son uno con el Señor. Ok, pastor. Incluso, fíjese, para que vea lo complejo de la escatología, ese versículo que usted me está diciendo, y uno será tomado y otro dejado, para muchos no se refiere a que uno fue pecador y el otro no fue pecador, el uno es cristiano y el otro no es cristiano. Algunos que creen que interpretan, es que para algunos les va a agarrar la noche y el del otro lado de la tierra es el día. En fin, son posturas, hermano. Yo creo sin duda que todos los que el Señor ha salvado, los que son salvos, es un solo pueblo con el Señor. Habrá salvos en este tiempo, que es la época de la gracia, y habrá salvos incluso en el periodo de la tribulación, y los volveremos a ver en la eternidad. Muchas gracias, pastor. Sería todo. Muy amable. Sí, hermano, al contrario. Pastor, yo tengo una duda. Vamos a dejar esta última pregunta ya como la última participación, y si alguien se tiene que retirar, está bien. Ok.
hablaba de la epifanía, que decía que es un resplandor, ¿no? De un Dios pagano que se aparece. Pero en la clase pasada nos mencionaban de una teofanía, que también era una manifestación de un Dios invisible. Pero ¿se aplican estas para Dios cuando se manifestaba a su pueblo? No. A ver, vamos a ver esta palabrita que les comenté cuando dice y el resplandor, ¿no? En el resplandor de su venida. Si me recuerdan qué versículo está, para rápido, aquí está. Sí, manifestación, epifaneia, brillo. Ajá. Epifanía, brillo. Esta palabra griega la usaban los antiguos griegos, eso lo expliqué, ¿sí? ¿Le quedó clara esa explicación? En la antigüedad, los griegos creían en su mitología que cuando un dios pagano se presentaba en la tierra, había un brillo, un resplandor. Ajá. También los griegos o los romanos, porque los romanos copiaron de la cultura de los griegos, cuando el emperador era entronizado, y eso lo acabamos de ver con la ceremonia del actual rey de Inglaterra, cuando fue coronado, cuando lo pusieron en su trono, también se usa esa palabra epifaneia como ese brillo, su manifestación. Los emperadores romanos eran entronizados y era su brillo, su momento estelar, su manifestación. O cuando ese emperador visitaba algún lugar, todo tenía que estar en orden, porque el esplendoroso emperador va a visitarnos. Y acuérdense que los emperadores eran vistos como dioses. Entonces esos hombres visitaban alguna aldea romana, todo tenía que estar limpio, no tenía que haber problemas ahí. ¿En qué sentido Pablo está usando esta palabra en la manifestación de su venida? No tiene nada que ver con ese brillo de los dioses paganos, no tiene nada que ver con ese emperador que es entronizado en su gloria. Tiene que ver con la idea de que cuando el emperador venga y visite este lugar, todo tiene que estar en orden. Cuando Cristo regrese, en ese brillo de su regreso, todo tiene que estar en orden, Timoteo. No tiene el Señor que encontrar pendientes en ti. No tiene que encontrar, Timoteo, cosas que no estás haciendo bien delante de su obra, en tu llamado. Esa es la idea que Pablo le está tratando de decir a Timoteo con esta palabra epifaneia, ¿sí? En el sentido de resaltar que cuando Cristo venga, tiene que estar en orden, porque te estoy diciendo cómo lo debes de hacer, Timoteo. Y cuando el Señor venga, tiene que estar en perfecto orden, porque Él, en la manifestación de su venida, en el regreso de su gloria, en ese brillo de su magnificencia, todo tiene que estar en orden. Okay. Es interesante porque estas palabras griegas, pues, como son griegas, tienen mucho que ver con la cultura de ellos pagana. Y hay que buscar en los comentarios bíblicos, en los estudiantes de las Escrituras, en qué sentido Pablo lo está. Porque cada palabra, hermana, que está ahí no está casual, es el Espíritu Santo el que está inspirando a Pablo. Y si hay una palabra ahí, hay que buscar en el contexto, en el aspecto histórico, qué significa lo que Pablo le está queriendo decir a Timoteo. Okay. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, no le está diciendo, así como los dioses del Olimpo, así como los dioses griegos bajan a la tierra, Timoteo, así Cristo va a regresar. No, no, no. No puede comparar Cristo, no se puede comparar a Cristo con ningún dios pagano de la mitología griega. Más bien, dada esa connotación de esa palabra, ¿sabes qué? El Señor va a regresar en un brillo espectacular y cuando venga, Timoteo, todo tiene que estar en orden. Ok. ¿Y teofanía? Teofanía es un término que tiene que ver con apariciones de Dios, del Dios de la Biblia en la tierra. Ah, ok. ¿Sí? Una teofanía, por ejemplo, es la zarza ardiente con Moisés. Ok. Esa es una teofanía. Okay. Dios usa elementos de aquí de la tierra para hacerse presente en la tierra. Okay. Teofanía es, en el caso de la zarza, Dios se manifestó en una zarza ardiente. ¿Sí? Eso es una teofanía. La presencia de Dios usando elementos vivos o inertes, como es pues una zarza. En el desierto, pues es un arbusto seco, es un arbusto que está ahí y le llamó la atención a Moisés. Usted recordará esa historia, no se consumía por el fuego. Estaba ardiendo y estaba ardiendo y estaba ardiendo. Se acerca Moisés y de repente
se escucha a Dios hablar. Eso es una teofanía. Dios aparece haciendo uso de elementos en la tierra para hacerse presente. Perfecto. Ya me quedó claro. Muchas gracias, pastor. Sí, al contrario. Gracias. Bueno, pastor, pues muchas gracias. Ahora sí damos la sesión por terminada. No sé si gusta, pues, terminar con una oración para despedirnos a todos. Claro, Sofi, con mucho gusto. Saludos a la familia y vamos a despedirnos en oración. Muchas gracias. Nuestro Dios y Señor, te damos infinitas gracias porque siempre el abrir las páginas de tu santa palabra nos debe hacer reflexivos, meditativos, atentos a lo que tú quieras mostrarnos. Hoy hemos leído, Señor, el epitafio de un hombre que sigue gozando de tu presencia en los cielos. Nos ha dejado un legado por haberlo tú escogido en tu pura gracia, en tu soberana misericordia. Lo escogiste, Señor, y nos ha dejado un legado con las epístolas que tú inspiraste a través de tu Espíritu bendito, y que hoy podemos, Señor, tener este alimento, este refrigerio, esta paz de cómo tú, Señor, nos permites conocer el precioso llamado que tenemos todos tus hijos. Gracias por este tiempo, por habernos permitido estudiar estos 4 capítulos de la segunda carta de Timoteo, por todos los hermanos que participaron, por todos los hermanos que aprendimos de esta carta, y queremos pedirte, Señor, que tu bendición y que nosotros podamos tener esta hambre por tu palabra, que es una bendición tenerla, no claudiquemos, no se termine, y que tengamos esa hambre y deseo de seguir aprendiendo más de tu palabra. Ahora viene esta aplicación a nuestra vida tan importante de cómo llevar todo lo que aprendemos a nuestra vida diaria, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, por la tecnología que nos permite estar estudiando tu palabra, y te bendecimos por este tiempo precioso que hemos tenido. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermano. Amén. Gracias, Pastor Vitelio. Gracias, Dios te bendiga mucho. Gracias, pastor Emilio. Gracias, pastor. Nos vemos mañana. Se va con cuidado. Gracias, pastor Vitelio. Dios lo bendiga. Gracias, bendiciones, hermanos. pastor. Igualmente, ustedes. Gracias. Buenas noches. Sí, y ahora. ¿Qué pasó, hija?